partir de este momento, escucha Rompiendo Fronteras, el punto de encuentro para el análisis profundo y la solidaridad internacional. La voz directa a los protagonistas que construyen alternativas políticas, sociales y culturales en nuestro planeta, con la periodista Geraldina Colotti y el internacionalista Eduardo Medina. Bienvenidas y bienvenidos a su revista radial Rompiendo Fronteras. Atención pueblo del mundo, comienza Rompiendo Fronteras. Le habla Geraldina Colotti, conectada directamente con el pulso de la resistencia que sacuden a nuestro continente. Y le saluda a su servidor y amigo Eduardo Medina. Mientras el sistema mediático intenta adormecer conciencias con espejismos, nosotros abrimos el radar para exponer los hilos invisibles de la dominación imperial y el saqueo de nuestras riquezas. Para que este grito cruce fronteras, saludamos con afecto combativo a la presidencia de la Radio del Sur, a cargo de la licenciada Nieves Valdés, querida Nieves, y a la dirección de contenido con la licenciada Tamar Sánchez. Sumamos el saludo al jefe de producción Samuel Romero y a la dupla técnica que sostiene este espacio al aire, Alisandra Guevara y José Blanco. Ponemos en marcha esta nueva edición de Rompiendo Fronteras. Y es que si él le quiere hablar, que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en esta tierra. No estoy hablando de guerra, nada más de exigir que hable miércoles, pero afuera, 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 afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló, la roja y negra. Afuera, afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló, la roja y negra. Línea directa. El pulso de tu opinión. Rompiendo distancias, uniendo voces. José Luis Rivera Jácome, docente de profesión y como sindicalista, ha sido responsable de Relaciones Internacionales y miembro del secretariado de la Confederación Intersindical Gallega. Bienvenido, José. Para comenzar, nos gustaría analizar la realidad material de la clase trabajadora en Galicia. Frente a los discursos oficiales de recuperación económica, ¿cuál es la situación real en términos de precariedad, pérdida de poder adquisitivo y deterioro de la condición laboral, especialmente en los sectores estratégicos gallegos? Hola. Antes de nada quería dar mi agradecimiento a Geraldina por invitarnos a participar en el programa. Y saludos pues a todos los oyentes
y todas las personas a las que de una forma o de otra pues estén dispuestas a compartir pues nuestras preocupaciones y a ser partícipes de los debates y de las luchas que, sin más retraso, la verdad, debemos de enfrentar. Un saludo para toda esta gente. Galiza, como lo llamamos nosotros, por el mundo lo llaman Galicia, mucha gente, Galicia. Galicia está viviendo una compleja situación social como consecuencia de las políticas económicas que se vienen desarrollando, del expolio al que está siendo sometida, del deterioro de los servicios públicos, de la falta de alternativas laborales para la gente joven, de las dificultades para el acceso a una vivienda digna y por los ataques también a nuestros propios signos de identidad, empezando por nuestra propia lengua. Entonces, la clase trabajadora de Galicia, pues, a ver, por una parte, la clase trabajadora de Galicia sufre las mismas consecuencias que la gran mayoría de la clase trabajadora a nivel global, como consecuencia del proceso de aceleración y de acumulación que está desarrollando el capital a través de la proliferación de reformas laborales, reformas que todas ellas empeoran las condiciones de trabajo y el recorte de derechos que, como alguien ya había mencionado, están convirtiendo el proletariado en un gran precariado. Es decir, estamos viendo salarios bajos, empleos inestables y precarios, horarios laborales agotadores y que no permiten conciliar la vida laboral y familiar y la vida social también. La gente ya no tiene tiempo prácticamente para nada más que para trabajar. Y si el trabajo está lejos, pues al final se pasa el día o yendo al trabajo o trabajando. Y finalmente, pues un aumento también de los niveles de pobreza. Ahora ya no solo llega la pobreza a la gente que está desempleada, sino que estamos viendo que hay niveles importantísimos de pobreza entre gente que tiene su trabajo. La legislación laboral depende del Estado español, es decir, del Gobierno de España. Y bueno, este Gobierno de España que tenemos ahora presume de ser un gobierno el más izquierdoso, el más progresista, es decir, el gobierno progre, más progre de la historia. Y además presume también de tener una ministra comunista, que se llama. Bueno, pues ni este gobierno ni la ministra comunista han hecho nada para mejorar la situación. Como muchos otros gobiernos a través del mundo, aquí también este gobierno progre, entrecomillado, ha aprobado una reforma laboral. Ha aprobado una reforma laboral cuando había dicho previamente, la propia ministra había prometido que iba a derogar la reforma laboral que existía en ese momento, que había sido aprobada por el gobierno de derechas del señor Mariano Rajoy. No lo hizo, no derogó esa reforma y lo único que hizo realmente fue consolidar esa reforma que había aprobado antes la derecha. Una reforma que no mejora para nada la situación de los trabajadores. No tiene ningún cambio que sea sustancial para los trabajadores. El despido sigue estando barato para los empleadores. La consolidación del empleo no ha sido tal, a pesar de que las cifras del desempleo descienden. Eso es un dato engañoso, porque después de esta reforma lo que tenemos es que la mayoría de los nuevos empleos que se realizan son, pues entre un 60 y un 70%, son empleos o bien a tiempo parcial o bien de una modalidad que este gobierno se inventó, que son los fijos discontinuos. Su propio nombre indica qué tipo de empleo es este, ¿no? Es decir, en un momento estás trabajando y en otro no. Bueno, sí, hay que admitir que subió el salario mínimo, pero aún subiendo el salario mínimo no cumple todavía con lo que marca la Carta Social Europea. Es decir, la Carta Social Europea dice que el salario mínimo debe de ser como mínimo el 60% del salario medio y no cumple esta cifra. Por lo tanto, se hace insuficiente además ante la inflación y el incremento de los precios que estamos teniendo. Pero
además de estas consecuencias que sufren pues, la mayoría de los trabajadores en este momento en el mundo, la clase trabajadora de Galicia sufre además las consecuencias de esa dependencia que nuestro país tiene de un poder que se ejerce y que toma las decisiones fuera de aquí, desde fuera. A diferencia de otras naciones del Estado español, que como nosotros pues reclaman su derecho de autodeterminación, Galicia reúne los requisitos para ser considerada realmente una colonia. Tenemos un gobierno de derechas que nunca ha apostado por el país y que siempre realmente ha renunciado a ejercer sus labores de gobierno y reclamar las competencias que todavía le faltan, que son muchas, para poder desarrollar nuestra economía. Y tanto el Estado español como la Unión Europea, con las corporaciones transnacionales de por medio, no han hecho otra cosa que explotar nuestros recursos y poner impedimentos al desarrollo de nuestros múltiples recursos. Y podemos poner algunos ejemplos. Un ejemplo tan importante como el energético. Galicia es una gran fuente de energía. Hemos producido energía de todo tipo. En su momento hemos producido energía térmica. Las centrales térmicas que había ya han cerrado, por contaminantes, evidentemente. 2 grandes centrales. Y ahora tenemos energía pues, renovable. Es decir, tenemos energía hidráulica y energía eólica. Galicia, en este momento, produce 3 veces más energía renovable de la que necesita. El 40% de la energía que se consume en España va desde Galicia. El pueblo gallego no recibe ninguna compensación por esto. No revierte en beneficio del pueblo gallego las consecuencias de todas estas explotaciones, de los ríos, las presas, las centrales, todos los generadores eólicos de los que están inundados nuestros montes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un primer ejemplo de cómo funcionamos como realmente una colonia, ¿no? Podemos poner más ejemplos. La industria naval es un sector que estuvo en su momento desarrolladísimo en Galicia. Desde la entrada de la Unión Europea se nos ha vetado la construcción de barcos, salvo barcos de construcción de barcos militares, cuando tenemos unos astilleros que eran pioneros en Europa y en el mundo. Se nos ha recortado también por la Unión Europea las posibilidades de desarrollo de un sector para nosotros importantísimo, que es la pesca. La pesca, bien de manera directa, bien a través de empresas de congelados, etcétera, etcétera, no de conservas, etcétera. Porque nos ha limitado efectivamente la posibilidad de como se venía haciendo hasta ahora, pues explotar nuestros caladeros con artes de pesca, la mayoría muy respetuosas con el medio ambiente. ¿Vale? Y lo mismo ha ocurrido con otro sector, que es la ganadería. También las explotaciones ganaderas gallegas están cerrando porque efectivamente nos ponen límites también de producción que tienen que acabar prácticamente tirando la leche que producen, ¿no? Y bueno, y ahora también con el problema que hay con los pastos, con los piensos, etcétera, etcétera, pues estamos en ese mismo problema. Y ya para no poner muchos más ejemplos, el más actual. Es decir, ahora, como efectivamente son necesarios muchos materiales para la industria bélica, pues claro, estamos sufriendo otra vez la explotación minera. Están queriendo abrir múltiples minas en el país para la industria bélica. Entonces, a partir de tantas posibilidades que tenemos, las apuestas industriales siempre han sido de enclave, es decir, nunca completan los ciclos de producción aquí. Por lo tanto, aquí se instalan celulosas, pero no fabricamos papel. Se saca el litio de aquí, pero en cambio la fabricación de las baterías se llevan para Aragón. Tenemos el territorio lleno de generadores eólicos, pero la fábrica de generadores danesa que había aquí, había una danesa, ha cerrado. La industria del automóvil que tenemos, que es una de las más importantes de Stellantis en Vigo, está deslocalizando toda su producción y su montaje para otros sitios donde les sale más barata la producción.
Entonces, estas políticas, las deficiencias en infraestructuras, en comunicaciones, por tren, el deterioro de los servicios públicos como la sanidad, pues han provocado que los niveles de migración en Galicia sean importantes y crezcan de nuevo. Ya Galicia históricamente ha tenido cifras de migración muy importantes en el pasado y ahora estamos regresando a cifras también escandalosas. Los migrantes y las emigrantes que ahora se van de Galicia son nuestros hijos muy bien formados para tener que buscarse la vida en otros países. Esa es la realidad que tenemos en estos momentos entre la clase trabajadora gallega en nuestro país. La SIG se ha consolidado como la primera fuerza sindical en Galicia con un modelo muy claro, el de un sindicalismo de clase, combativo y nacionalista gallego. ¿Cómo se articula hoy la defensa de los derechos laborales con la propuesta de soberanía nacional para Galicia frente al modelo centralista e institucional del Estado español? Bien, como ya he tratado de explicar en la pregunta anterior, las consecuencias para la clase trabajadora y en general para la sociedad gallega vienen por dos vías. Una, por todas las reformas y todo el deterioro que está habiendo de los derechos laborales a nivel global y que por supuesto también toca a la clase trabajadora de Galicia, y otro porque por la falta de autogobierno. Los problemas de la clase trabajadora gallega tienen mucho que ver con la condición que tiene de pueblo no soberano. Estas cuestiones afectan directamente a la vida diaria de la gente, la calidad de vida, las condiciones de vida que tiene la gente aquí. Lo de comer está intrínsecamente ligado no solamente a estos problemas laborales que comentábamos, sino a la condición de dependencia del país, de un país que efectivamente teniendo recursos, son expoliados por otros y no tenemos capacidad de autogobierno y control de nuestros propios recursos. Es en ese contexto en donde efectivamente en un momento determinado se vio necesario que nadie de fuera podría venir a resolver nuestros problemas y que por lo tanto pues era necesario autoorganizarse, no solamente a nivel político, que también, sino a nivel sindical y social, para efectivamente reclamar nuestros derechos como personas, como trabajadores y trabajadoras, y como nación, como pueblo, nuestros derechos colectivos. Y es por esto que todavía en vida del dictador Franco, pues empezamos a construir el sindicalismo gallego. Evidentemente desde la más humilde precariedad, a través de sindicatos pequeños primero y además claro, clandestinos, y aquella época de grandes revueltas, sobre todo en el sector naval, en las ciudades de Ferrol y de Vigo, donde fueron asesinados varios trabajadores, Amador y Daniel, que por eso el día del asesinato, que fue el 10 de marzo, nosotros celebramos el Día de la Clase Obrera Gallega. También fue asesinado el 12 de agosto nuestro compañero Moncho Reboiras, cuyo nombre le pusimos a nuestra fundación para la formación ideológica y sindical. Y ahí fue donde empezamos efectivamente donde se empezó a crear, a forjar el sindicalismo gallego. Primero a través de pequeños sindicatos de sector, y que luego fue cogiendo fuerza hasta crear una gran confederación. Primero fue la Confederación la Intersindical Nacional de Trabajadores de Galicia, y luego acabó siendo la CIGA, la Confederación Intersindical Galega. Y pasito a pasito, pues efectivamente nos hemos convertido en el principal sindicato de Galicia. Y el poder lo tiene claro. Porque bueno, tenemos ya desde hace mucho tiempo el mayor número de afiliados. Tenemos más del doble que el siguiente, que es Comisiones Obreras. Y tenemos efectivamente el mayor número de delegados y delegadas elegidos en las empresas y en las administraciones, a pesar de todas las trabas, impedimentos, amenazas
que le ponen a nuestros candidatos y candidatas a las elecciones sindicales. Por lo tanto, somos el sindicato más representativo hace mucho tiempo. Y esto es porque, evidentemente, apostamos por un modelo sindical bien diferente al que otras organizaciones responden. Diferente, primero, porque nosotros somos, como tú misma decías en la pregunta, un sindicato combativo, un sindicato de clase. ¿Sí? No somos un sindicato institucional, como son otros. No creemos en el pacto social y en el diálogo social como un fin en sí mismo. Para nosotros lo importante es utilizar los recursos que tiene la fuerza trabajadora, que es precisamente la fuerza del trabajo. Y por lo tanto somos un sindicato antisistema. Es decir, nosotros propiciamos la movilización. Y somos un sindicato que estamos dispuestos a convocar huelgas y movilizaciones cuando consideremos necesario. Es nuestro signo de identidad y es precisamente lo que nos diferencia de otros sindicatos que hay en el Estado español. Los datos son bastante relevantes. Hay dos noticias que se pueden ver así conjuntamente y reflejan la realidad. Esos datos son del Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional del Estado español. El territorio donde más huelgas se realizaron durante el año pasado, huelgas laborales esencialmente, fue en Galicia, junto con el País Vasco, que anda bastante parejo con nosotros, porque también hay algún sindicato que está bastante en nuestra línea. Y el otro dato que guarda relación es que la subida media de los convenios negociados en Galicia es bien superior a la de los que se negociaron en el resto del Estado. Mientras en el Estado ha sido de un 2,4%, en Galicia ha pasado del 5%, la subida salarial media. Hubo algunos convenios que llegaron hasta el 23%. Por lo tanto, para nosotros la movilización, la huelga, es un instrumento fundamental. Y otro elemento diferenciador es que, evidentemente, nosotros somos un sindicato nacionalista, es decir, creemos en nuestro país y apostamos por un país soberano. Y, como decía antes, creemos que las condiciones y la vida que lleva nuestra gente depende muchísimo de esta condición de dependencia que tiene Galicia con respecto al Estado y a la Unión Europea. Por lo tanto, apostamos por la soberanía para Galicia y para nuestro autogobierno y apostamos efectivamente por un movimiento social más amplio. Las huelgas que hacemos, las movilizaciones que hacemos, no son solamente puramente laborales, por sectores. Si hay que hacer una huelga en la construcción, se hace. Si hay que hacer una huelga en la industria, se hace. Y si hay que hacerla, como están haciendo estos días los trabajadores del comercio o de la hostelería, pues se hace. Y lo podemos hacer porque además tenemos una caja de resistencia que permite que podamos prolongar la huelga muchos días, porque los trabajadores y trabajadoras que van a la huelga en Galicia, afiliados a la CIGA, cobran un porcentaje de su salario para no estar en precario y para no verse presionados para detener esa huelga. Y por lo tanto esta es nuestra condición, nuestra diferencia con otros sindicatos. Hay sindicatos que evidentemente lo que prefieren es salir en la foto, institucionalizarse, firmar acuerdos sin consultar con los trabajadores y las trabajadoras. No, nosotros todos los acuerdos, negociaciones, los consultamos asambleariamente con los trabajadores afectados y las trabajadoras. Y si hay que dar la lucha, pues evidentemente no nos sentamos a la mesa a negociar sin poner nuestras cartas encima, que son efectivamente esa fuerza de trabajo y por lo tanto el derecho de huelga. A nivel internacional, Europa atraviesa un momento marcado por el belicismo, el aumento del gasto militar y la política de austeridad impuesta por Bruselas,
¿Cómo están afectando esta directiva europea y el contexto de economía de guerra a la clase trabajadora gallega y a la industria local? Sí, la verdad es muy preocupante la deriva y la dinámica que está siguiendo la Unión Europea. Si algunos ya la cuestionábamos bastante por el tipo de institución que se ha creado, primero antidemocrática, porque un parlamento que no puede tomar ciertas decisiones no parece que sea fácilmente más democrático, ¿no? Y segundo, porque es tremendamente sumisa a los intereses de los Estados Unidos. Decía muy bien Atilio Borón que hablar de Unión Europea es prácticamente hablar de OTAN. Y cada vez se está demostrando más que tenía razón, ¿no? Y ahora pues estamos sí, en esta tesitura que el avance de la derecha y la ultraderecha del fascismo en Europa nos ha llevado, pero también hay que decirlo, esta izquierda floja, ¿verdad?, europea, también tiene gran parte de culpa en esto, porque nunca han cuestionado esta pertenencia a la OTAN, nunca han cuestionado la proliferación de bases militares de Estados Unidos en el territorio europeo y siempre han aceptado seguir sumisos a los intereses del imperio yanqui, ¿no? Entonces sí, muy preocupante. Efectivamente, las decisiones de aumentar el gasto militar ha repercutido evidentemente en recortar por otro lado, y ese otro lado ha sido los derechos laborales y sociales. Y lo estamos viendo, como efectivamente se están apretando, se están recortando los presupuestos en esos servicios que son fundamentales, ¿no? El deterioro progresivo de la sanidad, el deterioro también estoy hablando de la sanidad pública, evidentemente, el deterioro también progresivo de la educación, y no hablemos ya de los servicios sociales. Es muy preocupante esta deriva de Bruselas, para la que la única respuesta que tiene pues es aún encima culpabilizar a los inmigrantes. Es curioso, ¿no? Sí, bueno, es un debate amplio ese, pero si no fuera por los inmigrantes, no sé yo qué pensiones íbamos a cobrar en algunos países, en fin, o quién iba a cuidar a nuestros mayores y a nuestros niños. ¿Cómo afectan estas directivas al contexto aquí en Galicia y este contexto de guerra? Pues bueno, alguna cosa ya le he comentado, ¿no? Por una parte, quieren otra vez abrir unas grandes minas a cielo abierto para quitarnos pues wolframio, litio y tal, y otros productos coltan, otros productos que son necesarios para la industria bélica, ¿no? Bueno, también afecta a esta dinámica que tienen en Europa y esta dependencia de la OTAN. Puedo contar como anécdota que mira por dónde Ferrol, una de las zonas más afectadas por el declive industrial, la reconversión que nunca fue tal, porque nunca se hizo reconversión, simplemente se dejó a miles de trabajadores en la calle, ¿no? Pues mira, por dónde ahí, China, una industria china de automóviles, decidió, elegir ese enclave para poner ahí una fábrica de montaje de coches eléctricos, ¿no? Y mira tú que por dónde que están preocupados ahora en el Ministerio de Defensa de España y por supuesto en la OTAN están muy preocupados porque vienen los chinos a instalarse en Ferrol y que por lo tanto, seguramente van a tener la posibilidad de hacer espionaje y averiguar sobre la tecnología de la construcción naval militar que hay también en la ciudad de Ferrol. O sea, ridículo, ¿no? Como si los chinos tuvieran que venir a Galicia o a España para aprender sobre las nuevas tecnologías que ya están ellos súper desarrollados en este asunto, ¿no? A este nivel de papanatismo se llega, ¿no? Entonces, esta industria, efectivamente, esperemos que aún así se acabe instalando porque se está movilizando la gente para que se creen en su puesto de trabajo. A quien sí le va a venir bien, pues lo de industria militar es a los trabajadores y trabajadoras de Navantia, Ferrol de los Astilleros, porque sí, el Estado
el gobierno de España, a pesar de ese discurso antibélico que mostró delante de Trump, sí es cierto que está dedicando un buen porcentaje de su presupuesto a la guerra, ¿no? a la industria militar. Por lo tanto, en ese sentido sí que le está viniendo bien. Pero claro, en todo el resto de cosas que estamos comentando, pues efectivamente sí que tiene consecuencias negativas. En el programa Rompiendo Fronteras le damos un papel central al internacionalismo proletariado. Ante la ofensiva imperialista y el asedio de los procesos de soberanía en el mundo, como la agresión a Palestina o el bloqueo contra los pueblos de América Latina, empezando por Cuba, y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente, doctora Silvia Flores, ¿cuál es la postura y el compromiso de la SIG ante la construcción de la solidaridad de clase internacional? Y es por esto que no aceptamos esas críticas que, sobre todo en Europa, es el eurocentrismo otra vez, se hace a los nacionalismos, ¿verdad?, a las ideas nacionalistas y a la defensa de la soberanía de los países, de los que ya tienen su Estado y de los que todavía no lo tenemos, tachándolos incluso a veces de posturas xenófobas y casi fascistas. No, nosotros defendemos el derecho de todos los pueblos del mundo a su autodeterminación, así de claro. Y en ese sentido no tenemos los prejuicios que ha tenido una gran parte de la izquierda política y social en solidarizarnos justamente con esos países que han sido más masacrados por el imperialismo, ¿verdad? En primer lugar, por supuesto, Palestina, este pueblo masacrado, también el pueblo saharaui, y también, por supuesto, con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Nosotros no nos vamos a meter de cómo sus gobiernos llevan a cabo su labor de sacar adelante el país, que otros critican porque esto le gusta, lo otro no. Nosotros nos basta con que efectivamente intenten crear para su pueblo un modelo social diferente al que prolifera la mayoría de los países, ese modelo neoliberal, un modelo de justicia social, un modelo socialista y que defienda su soberanía. Y para nosotros eso ya es suficiente motivo para estar al lado de quien consideramos que debemos estar, sin titubeos, sin complejos y sin dudas. Y en ese sentido mostramos nuestra solidaridad de muchas maneras, a través de la cooperación, que hemos hecho cooperación con el exterior, con estos países, a través de defender su causa en los foros en los que participamos, en Europa, en el Estado español, en la propia OIT a nivel internacional, y también cooperando y colaborando con ellos, en sus propios territorios. Ahora, fundamentalmente, aquí, en Galicia. Nosotros nos encargamos de explicarles a la gente ese discurso que contradiga al discurso oficial de muchos de los medios de comunicación pagados por el sistema, para pedir justicia para estos países, y creamos plataformas en donde queremos implicar a toda la sociedad gallega, distintas entidades de todo tipo, para eso, manifestarnos y hacer movilizaciones en defensa de Cuba, de Venezuela, contra el secuestro de Maduro y de Siria, y colaborando, evidentemente, con las instituciones que tenemos más cerca de estos países, llámese los consulados, llámese los sindicatos de estos países o los propios gobiernos. Entonces, en ese sentido, para nosotros, la solidaridad creemos que hay que construirla así, con respeto por la soberanía de estos pueblos y evidentemente con todo el apoyo y la unión que es necesaria ante un momento histórico en donde este avance del fascismo y del imperialismo, que la misma cosa viene siendo, nos está aplastando. Por lo tanto, sabemos bien de qué lado tenemos que estar y sabemos bien con quién y dónde tenemos que estar.
Y por eso queremos manifestar una vez más, aprovechar este programa para mandar todo nuestro apoyo al pueblo de Venezuela, al resto de los pueblos que se atreven, osan oponerse a este imperio yanqui corrupto y capitalista, y denunciar el grave incumplimiento del derecho internacional que hacen constantemente estos países occidentales, empezando, por supuesto, por el secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Vaya todo nuestro apoyo y solidaridad. Un saludo para todos. Línea directa. El pulso de tu opinión. Rompiendo distancia. No te apartes, que en breve regresamos con más del podcast Rompiendo Fronteras. Estamos de vuelta con el podcast Rompiendo Fronteras. Impacto crítico. El fin de la farsa digital. Entramos de lleno en nuestro segmento Impacto Crítico. Aquí no nos conformamos con tragar entero los titulares de la gran prensa corporativa. Hoy vamos a desmontar con pruebas, datos y rigor analítico cómo opera la infame maquinaria de la mentira cuando la naturaleza golpea a nuestros pueblos. Y el contraste reciente entre los movimientos telúricos en nuestra región es sencillamente escandaloso. Así es, Eduardo, porque mientras el pueblo venezolano ha tenido que enfrentar los sismos recientes, lidiando paralelamente con un tsunami de fake news, operaciones de desinformación generada por inteligencia artificial y campañas sucias diseñadas desde laboratorios internacionales, en la acera de la frente con el actual gobierno en Colombia, los grandes medios de comunicación actúan como una agencia de relaciones públicas y blindaje político, lavándole la cara a una gestión plagada de cuestionamiento y contradicciones en medio de la tragedia. Pasemos revista a la mentira y desenmascaremos la verdad. Comencemos por el caso venezolano. Tras los sismos que sacudieron al país, los laboratorios de infamia en redes sociales no perdieron un solo segundo. ¿Cuál fue el guión, Geraldina? Sembrar el pánico a toda costa. Empezaron a circular videos falsos, alertas de tsunamis inexistentes para la costa central, como inventaron descaradamente para La Guaira, y supuestos colapsos eléctricos masivos que solo existían en las cabezas de los operadores políticos de la extrema derecha. Y ojo con esto, Eduardo, porque la bajeza llegó a niveles tecnológicos repugnantes. Organismos internacionales de verificación y el propio análisis técnico destaparon cómo utilizaron inteligencia artificial para fabricar imágenes falsas. Fotos de supuestas mujeres llorando desconsoladamente entre escombros inexistentes o montajes grotescos de personas durmiendo en la calle con marca de agua de herramientas digitales para gritar a los cuatro vientos: ¿dónde están las autoridades? Buscan desgastar al Estado, fracturar la moral colectiva y proyectar una imagen de colapso total que la realidad de la calle desmintió por completo. Mientras el gobierno venezolano, junto a la Organización Popular y los comités de gestión de riesgo, desplegaban la atención directa a las comunidades, la ultraderecha digital fabricaba tragedias virtuales. Es la vieja táctica. Si la realidad no destruye el gobierno, inventemos una realidad paralela en TikTok y en X. Exacto, es la pornografía del sufrimiento humano llevada al algoritmo. Mintieron con la cifra, mintieron con los rescates y mintieron con la ayuda internacional, buscando aislar a Venezuela en su momento de mayor vulnerabilidad sísmica. Pero la verdad es tosuda. El pueblo organizado desactivó con solidaridad y trabajo comunitario cada una de estas patrañas cibernéticas. Y del otro lado de la frontera en Colombia, la cobertura de los grandes medios tradicionales como RCN, Caracol o NTN 24 nos muestra la otra cara de la moneda, el periodismo servil, el blindaje corporativo y la sobreactuación para proteger a las figuras del régimen actual. Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4, la tragedia humanitaria ha sido inmensa, especialmente en departamentos golpeados como el Chocó,
¿Y qué hace la gran prensa? En lugar de interrogar con rigor sobre las fallas estructurales de la prevención, la lentitud de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre o el manejo de los recursos de reconstrucción, los grandes noticieros se dedican a blindar al Ejecutivo y a desviar el foco mediático. Construyen un relato donde el gobernante en turno aparece siempre como el héroe incansable, mientras minimizan las denuncias reales de la comunidad que siguen esperando carpas, alimento y atención médica oportuna. Es un periodismo de complicidad. Si un dirigente opositor o de izquierda comete un desliz, lo crucifican 24/7 en horario estelar. Pero si la gestión oficialista hace aguas en la mitigación de un desastre de esta magnitud, los columnistas de los grandes diarios salen a justificarlo, apelando a la condescendencia y maquillando la ineptitud institucional con discursos de relaciones públicas. Por eso es vital que en espacios como Rompiendo Fronteras pongamos la lupa donde nadie más la pone. La libertad de expresión de la corporación mediática en Colombia no es más que la libertad de elegir qué dolor se muestra y qué negligencia oficial se oculta. Para ir cerrando este impacto crítico, la conclusión es clara y contundente. Los fake news contra Venezuela no son errores periodísticos aislados. Son armas de guerra psicológica e informativa diseñadas para intentar doblegar a un pueblo que resiste. Y el blindaje a la gestión colombiana en los medios hegemónicos demuestra que la prensa corporativa no informa, defiende los intereses del poder establecido. Frente a la mentira de la inteligencia artificial en Venezuela y los silencios cómplices de los grandes canales en Colombia, nuestra única vacuna es la verdad crítica, el periodismo de trinchera y la conciencia organizada de nuestro pueblo. Así es, cerramos este bloque, pero la batalla por la verdad continúa. No se despeguen, que seguimos rompiendo fronteras. Impacto crítico. El fin de la farsa digital. Fuera de radar. Lo que nadie te contó. Arrancamos este bloque de Fuera de Radar poniendo sobre la mesa un tema incómodo, que los analistas del sistema perverso prefieren esquivar y maquillar con discursos vacíos. ¿Por qué la gente siente que vote a quien vote, las cosas nunca cambian de verdad? Nos han vendido la idea de que la democracia liberal es la cúspide de la civilización, un espacio sagrado donde supuestamente el pueblo manda. ¿A través de qué? A través de las urnas. Pero si mira la realidad con atención, hay una brecha gigantesca, un abismo cada vez más insostenible entre lo que la gente decide con su voto y lo que realmente dictan los centros de poder hegemónico. Exacto, Eduardo. Y ese es el núcleo, la contradicción central de la llamada democracia burguesa. Nos prometieron que la política era el volante que dirigía la sociedad, pero en la práctica ese volante está completamente desconectado de la rueda. Tú puedes elegir los colores de la carrocería cada 4 años, puedes cambiar el chofer en las elecciones, pero el mapa de la ruta, el motor y la gasolina lo controlan los grandes monopolios, los fondos de inversión y los dueños del capital financiero. O en otras palabras, la soberanía popular se quedó reducida a un trámite decorativo, a un ritual periódico para legitimar un sistema que ya tiene los dados cargados desde antes de empezar la partida. Para entender cómo llegamos a este divorcio, hay que mirar la trampa estructural de este modelo. Supongamos por un momento que por obra de la organización y movilización social, llega al gobierno una fuerza política que realmente quiere cambiar la regla del juego, subir impuestos a la grande fortuna, frenar privatizaciones o garantizar derechos básicos como la salud y la vivienda. ¿Qué pasa el día siguiente? Ahí se cae por completo la careta de la democracia para todos, porque se activa el verdadero poder en la sombra. Aparece el chantaje económico en su máxima expresión, la masiva de capitales, devaluación forzada de la moneda, boicot a la producción o la presión asfixiante de los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional. El mensaje del mercado es clarísimo y cínico. Puedes ganar las elecciones, querido pueblo, pero la economía la mandamos nosotros. Totalmente, y lo vemos históricamente.
El Estado en este modelo no es un árbitro neutral que vela por el bien común, funciona como un comité de administración de los intereses de la clase empresarial. Por eso vemos parlamento lleno de debates estériles, polarizaciones teatrales sobre cuestiones morales o superficiales, mientras que la decisión económica clave, como qué se produce, cómo se distribuye la riqueza y qué recursos naturales se saquean, se deciden en despacho corporativo donde jamás ha votado ni un solo ciudadano. Es el divorcio perfecto. La gente vota por dignidad y los mercados responden con despojo y castigo financiero. Y esto nos lleva a una consecuencia gravísima para la sociedad. Cuando la gente percibe que votar no cambia sus condiciones materiales de existencia, la democracia pierde todo su sentido y se convierte en una farsa institucional. Esto genera una apatía brutal, un hartazgo generalizado y una desconfianza profunda hasta toda la política tradicional. Y ojo con esto, Geraldina, porque este hartazgo no es neutral. Cuando las vías democráticas tradicionales se bloquean y demuestran ser inútiles para transformar la vida de la gente, el propio sistema empieza a entrar en una crisis terminal de legitimidad. Es ahí donde las élites se asustan. Y es ahí donde empiezan a preparar las peores trampas contra cualquier alternativa de izquierda que intente desbordar los límites del sistema. Así es, cerramos este bloque de Fuera de Radar dejándote esta reflexión para que la mastique. La crisis de la democracia burguesa no es un accidente técnico ni una falla temporal que se arregla con más diálogo. Es la prueba contundente de que el capitalismo y la verdadera soberanía popular son absolutamente incompatibles. Fuera de Radar. Lo que nadie te contó. Pregunta sin anestesia. ¿Te atreves a preguntar? Nosotros nos atrevemos a responder. Llega el momento de poner los puntos sobre las íes y enfrentar las verdades incómodas sin rodeos. Aquí no venimos a adorar la píldora ni a repetir los eslóganes edulcorados de los grandes centros de poder. Así es, Eduardo. Hoy nos quitamos los filtros diplomáticos para cuestionar los mitos fundacionales del sistema liberal. Comenzamos. Esta pregunta es para ti. Eduardo, vámonos directo al grano. Se nos llena la boca hablando de soberanía popular y de la sagrada participación en la urna cada 4 o 5 años. Pero la realidad tosuda nos demuestra que gane quien gane las elecciones, los grandes paquetes de ajuste, la privatización y el saqueo de recursos se ejecutan de toda forma bajo la bota de los mercados internacionales y los tratados transnacionales. ¿No es acaso un acto de autoengaño y complicidad intelectual seguir diciéndole al pueblo que votando dentro de la regla de la democracia burguesa se puede transformar la estructura capitalista? ¿Hasta qué punto el voto se ha convertido en el opio cívico para legitimar nuestra propia derrota? Geraldina, pones el dedo en la llaga. Nos han enseñado a ver el voto como un tótem sagrado, un ritual anestésico donde la soberanía popular se agota en depositar un papel en una urna cada 4 años, en casi todos los casos, para elegir quién va a administrar nuestra propia dependencia. Es un autoengaño, sí, lo es, cuando creemos que el sistema burgués va a permitir pacíficamente su propia abolición a través de sus propias reglas de juego. El sufragio en la democracia liberal no es el motor de la transformación social. Históricamente ha sido la válvula de escape que el capital le concede al pueblo para descargar vapor antes de que reviente la olla de presión. Pero ojo, esto no significa que la izquierda deba renunciar al terreno electoral por purísimo extracto. Participar en las urnas solo tiene sentido táctico si se usa como una tribuna de agitación y concientización masiva, jamás como el fin último de lucha. El verdadero poder no se vota en un parlamento, se construye desde las bases con organización popular, conciencia crítica y el poder comunal capaz de disputarle al capital los resortes materiales de la vida. Ahora va tu pregunta, Geraldina. Te la pongo difícil sobre la mesa. Supongamos que una fuerza de izquierda logra romper todas las barreras del sistema.
gana legitimidad en las urnas y llega al poder con la firme intención de subordinar la economía a las necesidades de las grandes mayorías. Al día siguiente, los dueños del capital financiero te cierran la llave del crédito, te devalúan la moneda y te montan el desabastecimiento. Frente a este chantaje estructural, donde el poder económico real anula cualquier mandato popular, ¿cuál es la salida táctica y la estratégica de los pueblos? ¿Seguir apostando por reformar un parlamento que nació para administrar la desigualdad o admitir que la democracia liberal es una jaula de hierro insuperable por la vía pacífica institucional? Eduardo plantea el dilema histórico fundamental de las revoluciones: cómo fracturar la jaula de hierro del capitalismo sin quedar atrapado en su propio laberinto institucional. La trampa de la democracia burguesa consiste precisamente en eso. Te deja ganar el gobierno formal, pero te blinda el Estado real, la finanza, los monopolios y los resortes de la economía. Si una fuerza de izquierda llega al poder y se limita a gestionar la estructura del viejo Estado capitalista, el fracaso está garantizado, porque el capital tiene la sartén por el mango y te asfixiará con el boicot financiero. Por lo tanto, la salida no es quedarse en el reformismo institucional, esperando que la ley del mercado se apiaden de la justicia social. La única alternativa real es trascender la democracia liberal desbordándola, transformar el voto en un mandato constituyente para desmantelar el Estado burgués, expropiar los grandes centros de poder económico y transferir la soberanía real a los consejos obreros, comunales y populares. No hay vía pacífica ni pacto democrático posible con la burguesía que no implique la destrucción de su privilegio económico. Así de tajantes y sin anestesia son nuestras respuestas, porque en Rompiendo Fronteras no venimos a maquillar la realidad, sino a desnudar las contradicciones del sistema. Cerramos este segmento recordando que la conciencia crítica es nuestra mejor arma frente a la falsa promesa del liberalismo. Nos vemos en el próximo bloque para seguir abriendo brecha en la batalla de las ideas. Pregunta sin anestesia. ¿Te atreves a preguntar? Nosotros nos atrevemos a responder. Red Abierta. Rompemos la frontera de la cabina de radio para llegar a tu realidad. Llegamos a nuestro segmento Red Abierta en Rompiendo Fronteras. Este espacio es de ustedes. Es para llevarle el debate a casa, al barrio, a la esquina y a las redes de la familia y los amigos. Así es, Eduardo, y a lo largo de este programa hemos desnudado una realidad que la élite intenta ocultar bajo manto de retórica liberal. Por eso hoy queremos dejarles una pregunta abierta, directa y sin rodeos para que la discutan, la pulsen y nos envíen sus reflexiones. Si el voto popular en la democracia liberal termina siendo siempre doblegado por el chantaje de los mercados financieros, los grandes monopolios y el poder económico real, ¿qué sentido tiene seguir jugando entre las reglas institucionales de un sistema diseñado para mantenernos atados de mano? O planteado de otra forma, ¿cree que es posible transformar verdaderamente la sociedad votando y reformando la ley desde el viejo Estado burgués? ¿O llegó la hora de construir un poder completamente nuevo desde la base populares? Póngale mente esta pregunta, discútanla con los suyos y compartan su visión. Porque romper fronteras es ante todo sacudirnos el pensamiento único. Nos escuchamos en la próxima edición. Red Abierta. Rompemos la frontera de la cabina de radio para llegar a tu realidad. Finalizamos este espacio, pero la lucha sigue abierta en cada espacio de resistencia popular. Se despide Geraldina Colotti. Y se despide Eduardo Medina. Hacemos extensivo nuestro reconocimiento al equipo que hace posible esta emisión. La presidenta de la Radio del Sur, licenciada Nieves Valdés, la directora de contenido, licenciada Tamar Sánchez, el jefe de programación, Samuel Romero, y en los controles, Alisandra Guevara y José Blanco. Nos reencontramos en la trinchera de las ideas y defendiendo la dignidad de la patria grande. Hasta la próxima, lo queremos de...
Y de esta manera llegamos al final de una edición más del podcast Rompiendo Fronteras. Hasta nuestra próxima edición.